Buenos días, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. ¿Me ven un poco despelucada, toda desubicada? Sí, es porque todavía estoy en camita, es sábado y es típico que a uno le da pereza y quiere levantarse un poquito más tarde. Pero antes de empezar mi día y mis actividades en casa, que son muchas, les quiero dejar un video rapidito. Miren este cuadradito. Hay diferentes tipos y modelos de cuadraditos, figuras redondas, bueno, en fin, con las que ustedes pueden unirlas y hacer diferentes trabajos. En mi lista de reproducción, donde les enseño a hacer puntadas básicas de crochet y de 2 agujas, yo les voy a ir dejando videos cortitos, videos chiquitos, para que ustedes aprendan a hacer pequeñas puntadas. Y luego en posteriores videos donde yo ya les enseño trabajos grandes, vamos a utilizar esas puntadas. Es por eso que ustedes deben aprender primero a hacer lo básico para que luego se les facilite hacer lo más difícil. Así que empecemos. Tengo yo esta lana, es delgadita, es lana holandesa. Esta sirve para hacer blusas que son delgaditas, para blusas de verano, por ejemplo, o también sirve para prendas delicadas de bebé. Vamos a utilizar, como es una muestra, no les puedo hablar de gramaje, sino más bien de este poquito de lana que tengo aquí para utilizar para hacer mis cuadraditos. Tengo también este crochet que es número 3.5 y les voy a dejar la muestra para que ustedes la puedan también practicar. Más adelante, con el mismo modelo, voy a subir un video de una linda cortina que estoy haciendo porque quiero cambiar la decoración de mi cuarto y voy a empezar por la cortina. Este cuadrado es muy fácil, amigas, y les va a gustar. Además de que ustedes lo pueden utilizar para hacer colchas, pueden utilizarlo para hacer tapetes, cortinas, en fin, para muchas cosas. Les voy a dejar la muestra porque este mismo cuadrado lo vamos a utilizar en un posterior video. Como ya les había dicho al principio, estoy elaborando una linda cortina y pues este modelo vamos a utilizarlo en mis producciones de puntadas básicas. Les iré dando tips y más modelos de cuadraditos o de figuras geométricas que ustedes pueden hacer para elaborar cualquier tipo de prenda donde ustedes requieren ya modelos avanzados, es decir, con diseño, donde no solamente van a utilizar puntos altos, sino ya diseños donde le pueden poner. Y para elaborar este cuadradito tan sencillo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestra lana. El primer nudo no cuenta. Y vamos a hacer 6 cadenas. De esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Luego cerramos acá con un punto deslizado. Y subimos 3 cadenas, que ese va a ser nuestro primer punto. Esta colita la vamos perdiendo, como siempre les he dicho en todos los trabajos. Y a partir del primer punto, que tiene 3 cadenitas, vamos a hacer 15 puntos altos, que contando con las 3 cadenitas primeras serían 16 en total los puntos dentro de este arito. Son exactamente 16 puntos altos los que tenemos que montar dentro del aro, de esta forma.
Ya tenemos aquí los 16 puntos altos. Cabe indicar que son puntos altos de 3 sacadas o triples. Entonces acá ya vamos a cerrarle nuestro aro con punto deslizado de esta forma y vamos a deslizarnos para acá adentro y subimos 3 cadenas, que sería nuestro primer punto. 3 cadenas, vamos a hacer 2 puntos altos más porque este ya es el primer punto, pero no vamos a cerrarle, o sea, vamos a hacerle de esta manera, que este es un punto puff que le llaman. Están aquí los 3 puntos y les cerramos juntos. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, y el siguiente punto lo vamos a hacer en el siguiente espacio, así, 1, 2 y no le cerramos. Siguiente punto, 1, 2 y no le cerramos, y el tercer punto lo mismo. Tenemos los 3 puntos sin cerrar y con la lazada cerramos los 3 puntos juntos. Vamos, 3 cadenas y lo mismo, amigas, 3 puntos pero sin cerrar, 2, 3, cerramos juntos, 3 cadenas, otro punto puff en el espacio siguiente, y así vamos a acabar toda la vuelta. Si nosotros hicimos en nuestra primera vuelta 16 puntos altos, quiere decir que dentro de estos mismos puntos vamos a hacer 16 puntos puff. Si son 16 acá, 16 también tiene que salirnos encima. Terminemos toda la vuelta de la manera que les he indicado para seguir con nuestro cuadradito. Hemos terminado ya nuestra segunda vuelta con los 16 puntos puff. Ahora vamos a cerrar con punto deslizado de esta forma. Luego vamos a tejer 5 cadenas, 4 y 5, y nos vamos a ir para el siguiente punto en la cadenita del medio. Acuérdense que tejimos 3 cadenitas de separación por cada punto. Vamos a hacer 5 cadenas y nos vamos así mismo al siguiente punto en el medio. Ahora vamos a tejer 5 puntos altos en el siguiente espacio de esta forma. 2, 3, 4, 5 puntos. Tejemos 5 cadenas, 3, 4 y 5, y en el mismo espacio volvemos a hacer otros 5 puntos más. Estos son puntos altos triples, porque los estamos haciendo de 3 sacadas, para que luzca muy bien nuestro cuadradito. 4 puntos y un punto más.
Miren, amigas. Y luego en el siguiente espacio vamos a hacer un medio punto. Hacemos 5 cadenas. Es el mismo procedimiento. En el medio, otras 5 cadenas. 5 en el medio. Qué facilito, la verdad. Mire cómo va quedando. Como es un cuadrado, este diseño que es como una puntita va a estar en los 4 lados para que formen el cuadradito. Esta es la forma para que ustedes aprendan puntadas básicas, porque cuando ustedes ya hagan una colcha o cualquier trabajo que requiera estos cuadraditos, dependiendo del trabajo, uno se los une a los cuadraditos. Por ejemplo, digamos, yo le voy a hacer una colcha, pero requiero que aquí tenga una combinación de color. Entonces la unión es diferente, pero si yo quiero que vaya todo seguido, entonces los cuadraditos van a ir pegados uno con otro. Pero ahorita yo les estoy enseñando a hacer solo el puro cuadradito. Ya más adelante van a aprender cómo unir los cuadraditos, si usted lo quiere directamente o si quiere con una combinación de hilo. ¿Listo? Entonces ahora vamos a seguir. Esta es nuestra segunda esquina. Tenemos ya 3 puntos y vamos a hacer el siguiente, que es 4. Con este sería 5 puntos y vamos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Hacemos, perdón que se me enganchó. Hacemos 5 puntos más. Es nuestra segunda esquina. Y 5. Wow. Miren, amigas, esta es la segunda esquina para ir formando ya el cuadradito. Hacemos medio punto en el siguiente espacio. Y vamos a hacer lo mismo que ya hicimos. 3, 4 y 5. Es muy bonito. Tengan cuidado que les quede en el espacio de la mitad para que luzca bien. Miren. Si ustedes no le entendieron muy bien, yo les voy a dejar el link de mi blog, donde comparto también técnicas de tejido y muchas cositas más, para que ustedes puedan guiarse en el gráfico de esta puntada, en el gráfico del cuadradito. Ahí está cómo tienen que hacer los puntos y todo, si es que en caso no le captan muy bien esta idea o la quieren ampliar. Entonces les dejo el gráfico también en el link de mi blog para que ustedes lo vean más detenidamente y lo puedan hacer. Esta es la tercera esquina. El último puntito. Vamos acá, medio punto. Es
súper fácil. Si ustedes ya saben hacer el cuadrado, se les va a hacer bien fácil también aprender a unir cuando quieran hacer cualquier trabajo en grande. Está aquí. Y esta es nuestra última esquina. De la misma manera que hicimos. 5 puntos altos, 5 cadenas, 5 puntos altos. Cada esquina. Dos. Esta es nuestra cuarta esquina para terminar el cuadradito. Es muy fácil, amigas, y además entretenido. Esta es la última esquina, ya nos topamos acá con las primeras cadenitas y lo único que vamos a hacer es deslizarle al punto. En la parte de aquí deslizamos el punto y listo. Miren, amigas, ya está terminado el cuadradito. Es muy sencillo, como ustedes ya vieron. Se preguntarán por qué este está más grande que este de acá. Y la respuesta es muy simple, amigas. Porque a este yo lo tejí con puntos altos de 2 sacadas. Y este lo he hecho con puntos altos de 3 sacadas. O sea, punto alto triple y punto alto doble. Es por eso que este se ve un poco más pequeño que este de acá. Pero el trabajo es el mismo. Ya es decisión de ustedes cómo lo vayan a hacer cuando vayan a ocupar para cualquier trabajo. Si quieren más pequeño, si quieren más grandecito. Espero les haya gustado este videito flash, amigas. Nos vemos. ¿Qué tal, amigas? ¿Les gustó? ¿Verdad que es muy fácil de hacer? Pues bueno, ahora sí me toca ir a lavar, a cocinar y bueno, en fin, hacer un montón de cosas. Pero déjenme en sus comentarios, amigas, si les gustó el video, denle dedito arriba, suscríbanse para aprender mucho más conmigo. Y dentro de poco les estaré cumpliendo con algunos videos que les tengo pendientes. Lo que pasa es que estoy con la locura de que mi hijo se va a casar y estoy en el corre, haciendo un trabajo, que recuerdos, que bueno, en fin, muchas cosas. Pero no me he olvidado de ustedes, amigas, así que déjenme en su comentario qué es lo que quieren aprender y yo con gusto les enseño. Bye.